Bueno, buen día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 2. Estamos estudiando un capítulo muy importante para la vida de la iglesia. Tal vez este capítulo de Tito capítulo 2 es uno de esos que sobresalen por arriba de todos los demás en algún tema específico. Este capítulo sobresale en el hecho de dar instrucciones al siervo de Dios en cuanto a cómo hacer su tarea pastoral. A estas epístolas se les conoce así, como las epístolas pastorales, y son una fuente de instrucción invalorable para los hombres que estamos haciendo el ministerio, que estamos guiando la iglesia. Pero este capítulo es especialmente importante, porque es muy práctico. En este capítulo lo que Pablo está haciendo es guiando a Tito a saber qué tiene que hacer él frente al mensaje que tienen para proclamar. Cómo es que él tiene que trabajar en la vida de la iglesia para que la iglesia refleje en su vida de todos los días la verdad que predican. La semana pasada estuvimos leyendo y recordando de qué trata el capítulo completo y dijimos que la conducta de la iglesia es algo sumamente importante. La iglesia en Creta tenía que ir en contramano, ir en contra de la corriente de todo su entorno. Pero en medio de esa sociedad difícil, ellos tenían que ser luz, tenían que vivir de acuerdo a la verdad que ellos predicaban. Hay 3 versículos, ahí en el versículo 5, por ejemplo, dice que tienen que hacerlo para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora lo vamos a estudiar ese pasaje. En el versículo 8 habla de que tenemos que vivir esa vida consistente con el mensaje que predicamos para que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir. En el 10 cierra toda esta sección diciendo que la iglesia tiene que vivir de esta manera para que adornen la doctrina que enseñamos. Para Dios es muy importante la forma en la que nosotros vivimos. No es suficiente solamente con decir que nosotros entendemos la verdad de Dios y la enseñamos con fidelidad. No es suficiente tener una sana doctrina. Lo que necesitamos es que esa sana doctrina esté acompañada con una sana práctica de esa doctrina. Para que la doctrina no sea descartada por la gente que nos ve vivir y dice, esta gente ni siquiera ellos creen lo que dicen. Porque hablan de una libertad que no muestran. Hablan de una justicia que no conocen. Y lo que terminan haciendo es desechando el evangelio. Lo único que podría salvarles, ahora para ellos no parece atractivo, no parece hermoso. Porque los creyentes viven vidas contrarias al evangelio. Entonces, la iglesia tiene que vivir de acuerdo a lo que predica. En esta sección, Pablo le dice a Tito que su tarea como pastor es clave para eso. Porque él no solo tiene que enseñar la sana doctrina, él después tiene que hablar de esa sana doctrina y hablar todo lo que está de acuerdo a la sana doctrina, aplicando la verdad a todas las áreas de la vida de las personas. Día a día tienen que tener conversaciones que ayuden a cada hermano de la iglesia a vivir de acuerdo a las doctrinas que afirmamos. Ese fue el versículo 1. Y de ahí Pablo empieza un recorrido donde va a mostrarle a Tito cuál es su tarea con los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los siervos. Pablo va a pasar por todos los grupos de la iglesia y le va a decir a Tito, mira, con este grupo esto es lo que tenés que hacer. Tenés que enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina para lograr este fin, que ellos vivan de esta manera. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del primer grupo? Hablamos de los ancianos, de los hombres mayores de la iglesia.
ellos juegan un papel muy importante en la iglesia. De ninguna manera la iglesia puede prescindir de ellos. Porque Dios diseñó que la iglesia no solamente tenga niños a quienes formemos para el futuro, sino que tenga hombres maduros, mayores, experimentados en la vida de fe, que puedan dar estabilidad a la iglesia, que puedan ser una referencia para la iglesia. Y por eso hace falta que estos hombres grandes de edad sean también maduros en la fe. Esto no pasa solo. La edad no trae madurez por sí misma. Necesitan ser instruidos, necesitan ser corregidos. Esto es lo que los pastores tienen que hacer. Sin importar si la persona se convirtió hace poquito o hace mucho, si él es un hombre grande, o sea, más de 60, dijimos la semana pasada, el pastor lo que tiene que hacer, me mira raro mi papá, el pastor lo que tiene que hacer, si ve estos hombres en la iglesia, es enseñarles a vivir de tal manera que sus vidas sean parte de una iglesia que es luz en su mundo. No podemos pensar que ya su tiempo pasó. No podemos pensar que lo que ellos hagan en realidad no va a incidir tanto en la vida de la iglesia. Hombres grandes en la iglesia, inmaduros, son un tropiezo para el evangelio. Llevan a que la doctrina de Cristo sea afectada. Todos estamos unidos en un mismo propósito: ser luz en este mundo. Que el mundo glorifique a Dios viendo las buenas obras. Somos parte de un mismo fin, de llevar el evangelio hasta el último de la tierra, y cada uno tiene un rol que jugar. Los hombres grandes tienen que jugar este rol, tienen que hacerlo bien, tienen que vivir como hombres, como a la misma altura espiritual que los líderes de la iglesia, porque ellos por naturaleza tienen influencia. Y ellos fueron puestos por Dios en la vida de la iglesia como un regalo para que puedan dar estabilidad y puedan ser parte del avance y el progreso de la iglesia. Esta mañana vamos a pasar al próximo grupo y vamos a hablar acerca de las ancianas. O sea, lo que Pablo va a hacer en este pasaje, es mostrarle a Tito cómo él tiene que instruir a las mujeres mayores para que ellas sean mujeres maduras y que ellas puedan tener un rol clave en la iglesia, que es la formación de las futuras generaciones de mujeres que se van formando dentro de la vida de la iglesia. Para Dios las mujeres son sumamente valiosas. Muchos cuestionan esto y dicen que el cristianismo y la Biblia son machistas. Y claro que lo que nosotros decimos y la forma en la que enseñamos choca con lo que nuestra cultura hoy dice que debe ser la vida de la mujer. Esto no es porque seamos machistas. Esto es porque reconocemos un diseño de Dios que hizo al hombre y a la mujer iguales a la imagen de Dios, pero distintos en función. Cada función es especial y tiene un lugar. Y es importante que se viva de acuerdo a esa función para que Dios sea glorificado. En este caso, Pablo va a hablar de lo importante que son las mujeres en la iglesia. La iglesia no puede caer en ninguno de dos extremos. No puede seguir la corriente del mundo y dejar que el mundo defina lo que debe ser la mujer. Pero tampoco puede anular a la mujer y actuar como si la mujer no fuese a incidir en la vida de la iglesia. Y que la iglesia se vuelva un entorno completamente dominado por una actitud y un pensamiento de hombres que acaparan toda la forma de actuar en la vida de la iglesia. La iglesia tiene que reconocer el valor que tiene la mujer. En este caso, Pablo va a instruir a Tito de cómo hacer eso, de cómo guiar a la iglesia en este aspecto tan crítico. Este es un pasaje muy importante, mucho más para los tiempos en los que estamos viviendo en nuestra época. Así que vamos a leerlo. Son solo 3 versículos, pero muy ricos en contenido. Versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte,
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, entonces estamos viendo acá el segundo grupo, son las ancianas. Siguiendo con lo que vimos la vez pasada, estas son mujeres de edad avanzada. No está hablando de un rango, está hablando de la edad de estas mujeres. Y para fines prácticos, el mundo antiguo consideraba que los 60 años era el punto a partir del que se consideraba una persona mayor. Entonces vamos a tomar esa edad, aunque no lo da como una edad, sí más o menos para que tengamos una idea. Son las personas que ya pasaron la etapa ahora vamos a ver, de la crianza, y ahora están en una función distinta. Y dice las ancianas a sí mismo. O sea, tal como Tito tiene que ocuparse de los hombres grandes, Tito tiene que ocuparse de las mujeres grandes también. Porque hay cosas que son distintas. Hay un diseño de Dios distinto. Y por eso hay algo en común. Tienen que vivir una vida que adorne la doctrina. Tienen que ser parte de toda la iglesia avanzando en esa dirección, la dirección del Evangelio. Pero hay cosas especiales, hay cosas puntuales. Y por eso las ancianas a sí mismo. Y va a arrancar ahí Pablo con una lista de características de estas mujeres. Esta no es la única que hay en el Nuevo Testamento. Ya pasamos en 1 de Timoteo, vimos 3 pasajes donde Pablo instruye a cómo tiene que ser la vida de las mujeres en la iglesia. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 2, 9 y 10, dice así: asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí tenés otro pasaje que describe a la mujer cristiana. Después, en el capítulo 3, en los requisitos de los diáconos, hay metido ahí un versículo que habla de las mujeres. En ese caso está hablando de las esposas de los diáconos. Y de nuevo, es otro pasaje que habla de las cualidades de una mujer cristiana fiel. Y mira lo que dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y después en 1 Timoteo 5, versículos 9 y 10, aparece ahí otro pasaje. Ya lo estudiamos, pero ahí Pablo habla de una lista que tiene que tener la iglesia. Una lista de un grupo de mujeres especiales. Son viudas estas mujeres, pero son viudas maduras. Son viudas que han construido un testimonio a lo largo de toda su vida y que ahora van a tener una parte muy importante en la iglesia. Y esas viudas, esa lista, tiene requisitos. Y dice en el versículo 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, si vos querés tener un cuadro completo de lo que es, cuáles son las virtudes, las cualidades de una mujer piadosa, tenés que complementar este pasaje de Tito con otros, que te dan también algunas perspectivas más. Pero acá estamos en Tito 2, donde Pablo le va a dar a Tito una lista de características que él tiene que trabajar para que las mujeres en Creta tengan. Tal vez las características que Pablo le dio a Tito tienen que ver con la situación en Creta, con los problemas que había en ese momento, la situación y los pecados con los que luchaban las mujeres de esa sociedad. Pero el concepto es este. Para que, bueno, el título del mensaje de hoy es Mujeres adornando la sana doctrina. Y para que mujeres adornen la sana doctrina, lo primero que le va a decir Tito es que lo van a hacer viviendo como mujeres maduras en la fe. Las mujeres van a adornar la sana doctrina viviendo como mujeres maduras en la fe. ¿Cómo es esa vida? Bueno,
acá hay unas cuantas cualidades. No son todas, vuelvo a decir, pero son suficientes para armar el cuadro. ¿Cómo se vería una mujer madura en la fe? Estas mujeres mayores de 60 años tienen que ser esto para poder cumplir una función muy importante para la iglesia, que se va a decir después. Lo que tienen que ser antes de hacer es lo siguiente. Tienen que ser reverentes en su porte. La primera característica. Sean reverentes en su porte. Esta palabra reverente solo aparece acá, en todo el Nuevo Testamento. Y aparece la misma raíz en otros pasajes y nos permite tener una idea de qué se trata esto de ser reverente. Pero en el mundo antiguo esta palabra se usaba para hablar de una mujer sacerdotisa que vivía una vida de acuerdo a esa vocación. La idea de una mujer reverente tiene que ver con una mujer devota a Dios. Esto incluye su vestimenta, su comportamiento, su práctica, porque viste que dice reverente en su porte. Quiere decir que cuando uno ve a esta mujer, su conducta, su vestimenta, sus palabras, la forma en la que se conduce, muestra a una mujer que está viviendo para Dios. Una mujer que está viviendo sujeta a Dios, una mujer que está mostrando temor reverencial a Dios y que cuando vos la mirás, pensás en eso, en una sacerdotisa, pensás en una mujer devota y consagrada a Dios. Tal vez un cuadro bíblico para que podamos pensar en esta mujer sería Lucas 2:37, donde aparece una mujer llamada Ana. Ana es una mujer que estaba en el templo el día que llegó María con José y Jesús a circuncidar a Jesús. Ella era una mujer que toda su vida, 84 años había sido viuda, y desde que quedó viuda, dice Lucas 2:37, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer vivía una vida tan devota que nunca se volvía a su casa, porque estaba todo el tiempo ahí ayunando y orando. Tal vez este es un cuadro gráfico para imaginar. Una mujer anciana tiene que tomar las palabras de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, donde dice, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esta mujer, por su conducta, su vestimenta, su actuar, tiene que mostrar que su carácter ha sido decorado, ha sido pulido, ha sido preparado para el servicio a Dios. Esto es lo que se necesita en la iglesia. Mujeres con estas cualidades, que puedan conducirse en la iglesia de esta manera y que la iglesia pueda ver que esto es lo que ellas son. De ahí Pablo pasa a dos características negativas, o sea, que empiezan con el no. Dos cosas que no tienen que ser. Y dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. La palabra calumniadora es diabolus, diablos. Escuchás ahí la palabra, ¿no? La palabra es una palabra griega compuesta que tiene que ver con tirar hacia, o tirar a través de, o tirar en medio de. Esa sería la idea. Se traduce calumniador acá, y en muchos otros pasajes esta palabra se traduce calumniador. En otras se traduce diablo. La palabra diablo, que vos conocéis y la identificás con Satanás, es uno de los títulos para referirse a este espíritu caído, porque esto es lo que él hace. Él es el exponente máximo de la calumnia. Ahí en Apocalipsis 12, versículo 10, se muestra esto, cómo el diablo es ese exponente máximo de ser un calumniador.
Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios día y noche. Ese es el diablo. El diablo delante de Dios está día y noche haciendo ¿qué cosa? Acusando a los hermanos. Está diabolando, ¿sí? Está haciendo la tarea del diablo. Pero ahora le dice, Pablo está usando esta palabra para hablar de estas mujeres. Le está diciendo a estas mujeres que estas mujeres no sean diablas, en este sentido, no sean calumniadoras. Ser un calumniador es estar entregado a la práctica de la murmuración. Es el uso de las palabras para lastimar a otros. ¿Por qué se habla de estas mujeres de esta manera? Los hombres también son calumniadores muchas veces, ¿no? Pero Pablo está reconociendo acá que hay veces donde las actividades en las que están involucradas las mujeres dan muchas más ocasiones para que ellas usen mal su lengua. Y ellas usen su lengua, en vez de para edificar la iglesia, para crear disensión, para crear conflicto, para crear sospechas, para lastimar a otras personas. Entonces les advierte en cuanto a esto. La calumnia lo que hace es crear estas divisiones. Ahí en Proverbios 16, 28, mira lo que dice. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta los mejores amigos. La calumnia está controlada internamente por cosas que están pasando en el corazón de la persona que está calumniando. A veces puede ser ira, celos, amargura, resentimientos, orgullo. Todo eso hierve en el corazón y salen esos vapores hacia afuera. Las palabras que van a lastimar a otros nacen de un corazón que está afectado por cualquiera o todos estos pecados. Y las palabras que se van a decir tienen como fin herir, golpear. Lo que esta persona que está calumniando está haciendo muchas veces es simplemente desahogarse de la bronca que tiene en su corazón, hablando mal de las personas con las que ha guardado amargura. Y esta clase de palabras no tienen ningún lugar en la vida de una mujer que Dios quiere usar para edificar la iglesia. Las palabras de esta mujer tienen que ser cuidadas, tienen que ser protegidas para que ella pueda con sus palabras no crear divisiones en el pueblo de Dios, sino edificación. En el Salmo 15, cuando habla de quiénes son los que van a tener comunión íntima con Dios, dice en el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, las mujeres maduras no tienen que ser calumniadoras, ellas tienen que cuidar su boca, lo que ellas dicen en cuanto a otras personas. El tercero, es el segundo negativo, es no tienen que ser esclavas del vino. Y la traducción es directa porque la palabra tiene que ver con, es una palabra compuesta que dice estas dos cosas. Esclava. Esclava en el sentido de presa o en el sentido de dominada. O en el sentido del concepto de esclavo de la antigüedad, alguien que le pertenece a otro y no puede decidir por sí mismo porque el otro decide por él. Y en este caso, está pintando este cuadro, estas mujeres no pueden actuar libremente porque hay otra cosa que les está dominando, les está controlando. Acá habla del vino, el vino que gobierna. ¿Por qué de todo lo que se podría decir de estas mujeres se habla de esto? Yo les decía, puede ser, me imagino, porque en Creta, dentro de todos los vicios que se mencionaron, estos glotones, ¿no es cierto? Estas personas que vivían para sus deseos, probablemente este es un problema común de las mujeres. Lo es en nuestro tiempo. Uno piensa, no, los borrachos son los que están ahí en la esquina con música toda la noche. Claro, porque esos son los que vos ves afuera. Estas abuelitas no van a estar en la esquina toda la noche con música, ¿no? Pero en el secreto de su casa, la embriaguez en la edad avanzada es algo muy común en nuestro tiempo. Porque estas personas empiezan a ser indulgentes con esto, con sus propios placeres y deseos, hasta el momento que llegan a dominarlos completamente. Y Pablo advierte, estas mujeres no pueden estar dominadas por el vino,
porque ellas tienen que ser instrumentos de Dios. Es lo que Pablo habla en Efesios, cuando hace el contraste, no controlado por el vino, sino siendo llenos del Espíritu Santo. Para que sean útiles para la obra de Dios, no tienen que estar controladas por otras cosas de afuera, tienen que estar controladas internamente por el Espíritu Santo. Entonces ahí están las dos negativas. De ahí viene la cuarta, que sería la última, el último requisito, y vuelve a dar una característica positiva, y tienen que ser ellas maestras del bien. Maestras del bien. Esto es una sola palabra en griego, pero da la idea de esto, ¿no es cierto? Estas son maestras que enseñan, lo que enseñan es lo bueno. Maestras de lo virtuoso. Está haciendo como un contraste con el pasaje anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Recién decíamos, ellas no tienen que usar su lengua para destruir, y ahora Pablo está mostrando para qué tienen que usar la lengua. Estas mujeres tienen que ser mujeres que usan su lengua para edificar, para enseñar. Esta palabra enseñar es una palabra muy interesante. Esta semana estuve repasando muchos pasajes tratando de entender el sentido. ¿Qué son maestras del bien? Esta palabra, cuando se usa en los evangelios, por ejemplo, se usa casi exclusivamente para hablar del ministerio del Señor. Esto es lo que el Señor hizo durante su ministerio. Él enseñó. Es la palabra didáscalos. En las cartas, si vos haces un recorrido por las cartas del Nuevo Testamento y te fijás qué son los maestros, tenés, por ejemplo, algunos versículos que hablan de la enseñanza, esta misma palabra, como un don que Dios le da a algunas personas. En otros pasajes hablan de la enseñanza como la virtud de una persona que ha madurado y ahora es capaz de enseñarle a otro. O sea, cuando uno es niño, uno está aprendiendo. A medida que va madurando y avanzando su vida espiritual, él puede enseñar a otros. Y en Santiago, por ejemplo, capítulo 3, hay una advertencia en cuanto a la enseñanza. No se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, enseñar es un signo de madurez, pero es también una responsabilidad muy grande. Porque el Señor me va a tomar en cuenta lo que estoy enseñando y voy a ser responsable por lo que estoy enseñando. La palabra enseñar, cada vez que aparece en el Nuevo Testamento, se refiere no solamente a transmitir información, sino que el maestro lo que está buscando es un cambio de vida. Él está instruyendo, pero va mucho más allá que solamente aprender un concepto, sino que va hasta aplicar el concepto y la vida transformada por esos conceptos. Cuando Jesús enseñaba, por ejemplo, Él no enseñaba como los escribas, Él enseñaba como uno que tiene autoridad, porque su vida era una exhortación constante. Su vida respaldaba todo lo que Él decía y Él hablaba no con sugerencias, sino con autoridad. La autoridad de hablar las palabras de Dios y la autoridad de vivir de acuerdo a esas palabras. Entonces la gente se sorprendía de la enseñanza. Si ves en la Gran Comisión, en Mateo 28, enseñar es parte de la Gran Comisión, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, esto de enseñar es algo que afecta a todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos que estar dedicados a esta tarea todo el tiempo. ¿Cuál es la tarea? Bueno, es esta, resumiendo todo lo que te dije anteriormente. A medida que voy madurando y voy aprendiendo, esa madurez o ese crecimiento me va equipando para poder hacer esta función, que es transmitir a otros el concepto, pero también ayudarles a vivir el concepto. Esto lo tenemos que hacer todos. Y acá está haciendo como un foco y mostrando a estas mujeres y su función clave en la iglesia, en el ministerio de la enseñanza. Claro que el ministerio de la enseñanza de estas mujeres, cuando habla de las maestras del bien, no se está refiriendo a que estas mujeres tienen que ser pastoras o predicadoras.
no se está refiriendo a que estas mujeres tienen que hacerlo en el ámbito público. Hay pasajes muy claros, ¿no? En 1 Corintios 14:34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. O sea, ellas son maestras del bien, pero no para pararse enfrente de la iglesia y enseñar a la congregación. En ese lugar, ellas tienen que estar más bien del otro lado, escuchando, aprendiendo. Pero ellas van a ser maestras del bien en este sentido. A medida que ellas van aprendiendo, ellas son la pieza clave para transferir esa información y para aplicar esa información en la vida de las demás mujeres de la iglesia. Estos son maestras del bien. Y fíjate esa expresión, maestras del bien. Ellas tienen que enseñar constantemente. Ellas tienen un rol clave, pero lo que tienen que enseñar es el bien. En la historia de la Biblia hay varios ejemplos donde aparecen mujeres que fueron el instrumento del enemigo para enseñar lo que destruyó a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, aparece en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, una referencia a una mujer, Jezabel. Y mira cómo dice ahí en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, en la iglesia a la que se le dirige esta carta, lo que había pasado es que había mujeres que estaban enseñando. ¿Pero qué estaban enseñando? Le estaban enseñando a la iglesia a vivir vidas de idolatría. Le estaban enseñando a vivir vidas de inmoralidad. Y el Señor Jesús reprende a esta iglesia por permitir que estas mujeres lo hagan. O sea, cuando mujeres empiezan a hablar por cuenta propia y empiezan a hablar no lo que está en las Escrituras, sino sus propios conceptos, y empiezan a relajar la vida moral de la iglesia y abriendo la puerta para que los demás tomen su enseñanza y vivan una vida de pecado. O estas mujeres les hablan a estas personas no para que vivan vidas consagradas a Dios, sino para que vivan para sus propios deseos, vidas de idolatría. Estas mujeres tienen que ser frenadas. Por eso acá el título es esto: estas mujeres tienen que ser maestras del bien. Tienen que ser vistas así por la iglesia. La iglesia tiene que reconocer que estas mujeres tienen un rol clave en la enseñanza, en la vida de la iglesia, pero en estas condiciones. No desde el frente, no independiente, no contrario al evangelio, sino lo bueno, enseñándolo constantemente. Esta es la clase de mujeres que la iglesia necesita. Entonces, las mujeres van a adornar la doctrina viviendo como mujeres maduras en la fe. En segundo lugar, ahora Pablo va a hacer una transición al segundo concepto, y es, van a adornar la doctrina formando la nueva generación de mujeres maduras en la fe. Formando la nueva generación de mujeres maduras en la fe. Ahí en el versículo 4 arranca con un qué, ¿sí? Esa conjunción en español parece ser una descripción más de las mujeres anteriormente. Pero en el griego esa conjunción, más que un qué, lo podríamos entender como un para qué. Un para qué. Más bien es una conjunción de propósito. Y la idea es esta: la mujer anciana tiene que ser esto para que haga aquello. ¿Y qué es lo que va a hacer la mujer? ¿Para qué se tiene que esforzar en ser todas esas cualidades? Bueno, es para que pueda enseñar. Para que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y ahí sigue la lista. Lo que dice Pablo ahora a Tito es que las mujeres ancianas
tienen un lugar importante en la vida de la iglesia. ¿Cuál es? Ellas van a ser un ejemplo para la iglesia, pero van a hacer algo más. Ellas van a dedicar sus fuerzas, todas sus fuerzas, a una tarea, y esa es la tarea de formar la próxima generación de mujeres piadosas. No es suficiente con vivir una vida piadosa. El Señor pone esta demanda sobre las mujeres grandes de nuestra iglesia. Es que ellas inviertan sus últimos años y todas sus fuerzas en formar a estas mujeres jóvenes. Si vos te das cuenta, yo te dije al principio, Pablo le dijo a Tito qué tenía que hacer con cada grupo, pero acá quiero mostrarte algo, porque Tito tenía que hacer algo con los ancianos, Tito tenía que hacer algo con las mujeres ancianas, pero acá no le dice Pablo que Tito tiene que hacer algo con las mujeres jóvenes. No. Tito tiene que ocuparse de las mujeres ancianas. Y esas mujeres ancianas van a transferir y van a ser las que van a formar a esas mujeres más jóvenes. Podemos pensar, hay muchas razones lógicas por esto, ¿no? De que Tito no sea el hombre que vaya a instruir a esas mujeres jóvenes. Pero Pablo le da este principio. La formación viene en base al ejemplo, porque tienen que ser esto para poder hacer aquello. Estas mujeres ancianas no van a ser las iniciadoras de la verdad que se va a enseñar. Estas mujeres, Tito, por ejemplo, no es que no le enseñe a las mujeres jóvenes. Pensalo, ahora mismo yo estoy parado acá y le estoy enseñando a las mujeres de todas las edades. Tito le enseña a las mujeres jóvenes también. Pero acá, vamos a ver ahora el detalle de esta palabra enseñar, está hablando de otra cosa. La tarea de la enseñanza grupal está en el pastor. Pero las mujeres ancianas tienen que ser el ejemplo a las mujeres jóvenes de lo que se está enseñando. Y tienen que con su ejemplo ponerse al lado de la mujer joven y decirle, así es como lo tienen que hacer. Y tienen que ser las encargadas de forjar la mente de estas mujeres y la conducta de estas mujeres para que vivan de acuerdo a la sana doctrina. No es el pastor el que va a hacer esa última tarea, sino que son estas mujeres las que lo van a hacer. Entonces, lo que tienen que hacer es enseñar. Mira, la palabra enseñar acá no es la misma para maestras que apareció antes, es otra palabra. Esta otra palabra, la imagen de esta palabra es llevar a alguien a su sano juicio. La palabra enseñar acá, en algunas traducciones se traduce como entrenar. Pero la idea tiene que ver con corregir la mente para que piense de forma apropiada y entonces viva en base a lo que ahora piensa. Tiene que enseñar en ese sentido, tiene que hacer a las mujeres estar en su sano juicio, o sea, pensar correctamente y entonces manejarse de una forma apropiada en todas las áreas de la vida. Entonces, acá están las mujeres más jóvenes y las mujeres ancianas interactuando. Dijimos, podemos pensar en las mujeres más ancianas como las mayores de 60 y de ahí para abajo, todas las demás. Si bien hay un principio que se aplica acá, y es que mujeres pueden enseñarle a otras mujeres, aunque no hayan pasado la barrera de los 60, ¿no? Sí, sin duda. Porque a medida que uno va creciendo y madurando, puede transferir. No hay que esperar hasta esa edad. Mamás le enseñan a hijas, hermanas le enseñan a hermanas. Pero acá está mostrando este principio en estas mujeres mayores hacia las más jóvenes. ¿Qué es lo que le tienen que enseñar? Hay 7 cualidades acá. Estas 7 cualidades son muy valiosas porque resumen una perspectiva bíblica de a dónde tiene que llegar la mujer que está siendo formada. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo podemos medir que esta mujer ha sido entrenada correctamente? Ha sido entrenada correctamente cuando tiene estas cualidades que se lograron en esta mujer. ¿Cuáles son? Vamos a pasar rápidamente por todos. Primero, tienen que enseñarle, o sea, tienen que corregir sus pensamientos y llevarla hasta ese punto, a
amar a sus maridos. Amar a sus maridos. Fíjate, todo comienza con el hogar. Pablo no está dejando de lado a las mujeres que no tienen marido. No está pensando que esas mujeres no tienen ninguna utilidad para la obra del Señor. No está pensando de que hay alguna desventaja en su vida espiritual o su crecimiento espiritual. Porque en 1 de Corintios, capítulo 7, él habla de la soltería como una condición de ventaja para el ministerio, de ventaja para la vida espiritual. Entonces, Pablo no está marcando categorías y poniendo a la mujer casada por sobre la mujer soltera. Esto es un gran mal que muchas veces afecta la vida de personas que sienten que estar casado te pone en una categoría social o espiritual superior a otros. Bíblicamente esto de ninguna manera tiene sustento. Ahora, Pablo da por hecho de que el matrimonio es la norma. Estar casados es la regla. Ser soltero es la excepción a esa regla. Por eso hay instrucciones en este pasaje para las mujeres casadas. Y arranca por ahí. Lo que tienen que aprender es a amar a sus maridos. Cuando plantea este requisito, te das cuenta de que el amor no es algo accidental. Es más bien una decisión. En nuestra cultura, donde vivimos nosotros, se cree que todo nace así. La forma en la que se forma una pareja es que primero uno se enamora. O sea, primero viene el amor. Y después vos te casás con la persona a la que amás. Eso pensamos en nuestra cultura, ¿no? En tiempos bíblicos no funcionaba esto, porque la mayoría de los matrimonios eran arreglados. O sea, no tenía nada que ver el enamoramiento, porque el papá eligió a la esposa y se casó. En el concepto bíblico, el amor no es el punto de partida. El compromiso es el punto de partida y el amor es el fruto, es el resultado. O sea, pensalo así. El día que vos te casaste, elegiste a quién vas a amar el resto de tu vida. Y a partir del día que te casaste, creces en amarle mejor. El matrimonio es el momento donde vos elegís a quién vas a amar. O sea, el compromiso en una relación no es el resultado del amor, sino al revés. El amor en una relación es el resultado del compromiso en esa relación. Y ese amor, que es el resultado del compromiso, se ve en la práctica en una entrega sacrificial por otros. Eso es amar. Entonces, mujeres mayores tienen que enseñarle a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Ellas ya eligieron, ya es él a quien deben amar, ahora tienen que aprender a hacerlo y hacerlo cada vez mejor. ¿Qué implica aprender a amar a sus maridos? Por ejemplo, hay algunos proverbios. El proverbio 31 es el pasaje más celebrado en cuanto a las virtudes de una mujer que teme a Jehová. La mujer que teme a Jehová se ve de esta manera, en Proverbios 31. Y ahí en el versículo 12 dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué es una mujer que ama a su marido? Es una mujer que le da bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 27:15 dice así, mira, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. O sea, este pasaje describe el gran daño que hace una mujer con mala actitud en el hogar. Una mujer que vive para sí misma.
y entonces ve todos los defectos en su marido y la forma en la que esos defectos le afectan a ella generan amargura en su corazón y en una forma de revancha ella empieza a traer mal, dolor, con sus palabras hirientes, con su indiferencia, con su falta de diligencia en sus funciones. Y esta mujer empieza a cambiar el entorno de todo el hogar. Y termina como ese proverbio, ¿no? Una gotera continua, algo, ¿no es cierto?, que está ahí constantemente y no lo podés ignorar porque te vuelve loco, ¿sí? Te afecta en todo sentido. Mujeres, aprendan a amar a sus maridos. ¿Cómo lo van a aprender? Poniéndose al lado de mujeres mayores que se los enseñan. Y mujeres mayores tienen que trabajar en ayudar a estas mujeres jóvenes a hacerlo. No solo tienen que aprender a amar a sus maridos, tienen que aprender a amar a sus hijos. Uno dice, pero esto es natural. Alguien estaba escuchando el otro día decir, bueno, no hay amor en el mundo más noble, más puro, más sano que el amor de una madre con sus hijos. Se ve que este hombre no tuvo muchos hijos y no vio ese momento caótico donde la mamá está a punto de tirarlo por la ventana al hijo, ¿no? Porque no aguanta más, no soporta, ¿no es cierto?, más berrinches, cosas, ¿no es cierto?, que se caen, que se rompen, rebeldía constante. No es fácil la crianza, no es fácil la crianza. ¿Por qué hay que aprender a amar a los hijos? Bueno, de nuevo, porque amor no es lo lindo que se ve con su ropita nueva. Eso no es, estoy enamorada de mi hijo. Amor no es eso. Amor es, de nuevo, una entrega incondicional, sacrificial, por el bien de otro. Y las madres tienen que aprender a amar a sus hijos. Amar implica muchas cosas. Entre ellas, disciplinarles. Dice ahí en Proverbios 14:23, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aprender a amar a sus hijos es aprender a cómo servir a sus hijos, aún en su rebeldía, aún en su pecado. ¿Cómo lo ayudo? No cómo protejo mis intereses, no cómo vivo una vida más tranquila, sino cómo me entrego por él. Tienen que enseñarle a amar a sus hijos. En tercer lugar, tienen que enseñarles a ser prudentes. La palabra ya la estudiamos en Primera de Timoteo y también en Tito, capítulo 1, versículo 8, es el requisito pastoral. Ser prudentes es el requisito que estudiamos como una persona que tiene dominio propio. Aparece ahí en 2 de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio. Hay que agregar, dominio propio. Tienen que enseñarle a tener dominio propio. O en el versículo 8, Tito 1:8, dice, amante lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. No está descontrolado. Las mujeres jóvenes tienen que aprender a controlarse. A controlar sus temores, a controlar sus deseos, a controlar sus pasiones. Tienen que tener dominio propio para poder servir y edificar el hogar y no destruirlos con sus propias manos. No puede estar descontrolada en sus palabras, en sus acciones, porque su rol es crítico en la vida de una familia. Y las mujeres ancianas tienen que enseñarle a las mujeres jóvenes a ser prudentes. En cuarto lugar, tienen que enseñarles a ser castas. La palabra casta, su sentido más común es el de ser pura. Ahí en 2 de Corintios 11:2, por ejemplo, aparece, Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, ser casta tiene que ver con esa expectativa que hay sobre esta mujer que va a llegar al día de su boda siendo pura, habiéndose guardado para su marido. Ser puro no es solamente una condición de un momento, sino que es una práctica. Para el creyente ser puro es una disciplina espiritual. Primera de Juan 3:3
dice que todos los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos como Él es puro. Hay que enseñarle a estas mujeres a ser puras. Ser puras. Sé que hemos hecho mucho énfasis en la batalla de los hombres en este área, en la vida de pureza. Y la verdad es que no participo de las conversaciones de las mujeres y no sé cuánto se habla de esto en la vida de las mujeres. Sé lo que hacemos con los hombres, pero acá Pablo está instruyendo a las mujeres ancianas a que esto tiene que estar en la agenda. Esto tiene que ser una de las prioridades. Es ayudar a las mujeres jóvenes a vivir una vida pura. Una vida pura en intención y en acción. En sus pensamientos y en lo que hacen cada día. Las mujeres no están ajenas a esto, ¿no? Las mujeres también tienen que luchar con lo que leen. Porque a veces no tiene que ver con una imagen, pero algo que leyeron creó en sus mentes una imagen que les lleva a pensar de forma impura, contraria al diseño de Dios de lo que es el matrimonio. Las mujeres también tienen que tener cuidado con las novelas que miran, que están construidas sobre una base moral totalmente deshecha y presentan como lo óptimo, lo ideal. Los héroes de las películas son esos que cuando termina la película se besan con esta mujer que no es su esposa. Y para nosotros es lo normal, pero es algo aberrante. Tenemos que luchar contra eso. Entonces, que le enseñen a ser puras significa que les enseñen a guardarse puras hasta el día del matrimonio. Que le enseñen a ser puras significa, una vez que entraron al matrimonio, cuidar su corazón y mantenerse puras de ahí en adelante el resto de sus vidas. Y las mujeres de la iglesia también son vulnerables. Muchas veces fallas en la contención emocional o espiritual de una mujer, lo que va a producir es vulnerabilidad para que esta mujer esté expuesta a tentaciones que están ahí afuera constantemente. Mujeres mayores tienen que enseñarle a las más jóvenes a ser puras. Hebreos 13:4 dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, o sea, la cama sin manchas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En quinto lugar, tienen que enseñarles a que sean cuidadosas de sus casas. Cuidadosas de sus casas. La palabra cuidadosa de su casa podría tener más bien el sentido de una que trabaja en su casa, que se ocupa de su casa, que es activa en las tareas de la casa, que cuida la casa, que son guardianas del hogar. Esto choca con todo lo que nuestra cultura está diciendo en cuanto a la mujer y su desarrollo. La cultura está viendo que el desarrollo de la mujer está principalmente afuera de la casa, que la casa es una forma de prisión. ¿Por qué es la mujer la que se tiene que quedar ahí? ¿No vivimos los dos en esta casa? ¿Por qué el hombre no se puede quedar en la casa? Y ahora vos salís, ¿no es cierto?, y ves las propagandas de productos de limpieza y ves a un hombre con los productos de limpieza. Y claro, yo le ayudo a limpiar la casa a Neri, pero lo hago porque la amo y la acompaño en sus tareas. El mundo lo está promoviendo como una forma de reacción y de rebelión a una función que en otras épocas nunca se hubiese cuestionado. Ahora, lo que acá se dice no es algo cultural. No es que Pablo vivía en otra época y por eso en aquel tiempo las mujeres estaban en su casa y hoy ya no. Esto es algo universal, atemporal. Esto es parte de la palabra de Dios. Esto es lo que tiene que pasar. Las mujeres tienen que trabajar en sus casas, pero no como una forma de prisión. Lo vimos en otros pasajes en 1 Timoteo. La casa es la plataforma para el desarrollo de esta mujer. Porque lo veíamos recién, ellas tienen que amar a sus hijos. Sus hijos no son un estorbo para ella. Sus hijos son su principal aporte a la obra de Dios. Sus hijos son su principal actividad y desarrollo como mujer. Lo vimos ahí en 1 Timoteo capítulo 2 al final. Se salvará criando hijos.
esto es el diseño de Dios. El hogar es el entorno. El hogar es su ámbito. El hogar es donde ella va a poder ser hospedadora. Ella va a poder usar su casa como la plataforma para su ministerio. Por eso ella se va a ocupar del hogar. Se va a ocupar del buen funcionamiento del hogar, del buen estado del hogar, de todos los detalles del hogar. Esto no quiere decir que es pecado que una mujer trabaje fuera del hogar, pero sí quiere decir que ella tiene que vivir en función del hogar. Si ella trabaja fuera del hogar, el hogar no puede estar desatendido. Si ella trabaja fuera del hogar, es para que el hogar pueda desarrollarse de una mejor manera. Es como Proverbios 31. La mujer de Proverbios 31 hacía muchas cosas afuera, ¿no? Pero el fruto se veía adentro, en sus hijos, en su marido. No afuera, no en el título que logró por su logro académico, no en la posición en la empresa que alcanzó. Eso es irrelevante. Lo importante en la vida de la mujer es el desarrollo del hogar. Todo en su vida tiene que girar alrededor de este propósito. Y vos decís, Matías, hay momentos donde esto no es fácil de mantener, y lo sé. Todos vivimos en las presiones de esta sociedad que está empujando a la mujer a salir del hogar. Pero necesitamos resistir. Necesitamos vivir este principio. Entonces necesitamos ajustar nuestra realidad económica para que las mujeres puedan ser trabajadoras del hogar. Esa es su función. El mundo no lo reconoce, no lo ve como una tarea legítima para la mujer o lo desprecia, pero nosotros lo valoramos. Y necesitamos como iglesia acompañar a mamás que no tienen a sus esposos y que para ellas es muy difícil cumplir esto y vivir en el hogar porque tienen que alimentar a sus hijos, ¿no? Y tienen que cumplir los dos roles, el de provisión y el desarrollo del hogar. Pero lo que no puede ser la decisión es sacrificar el hogar para lograr un desarrollo externo al hogar. Lo que necesitan esas personas es de una iglesia amorosa que cuide, que sustente, que acompañe lo suficiente para que pueda hacer esa función que el Señor le dio. Porque sus hijos necesitan a esa mamá. Sus hijos la necesitan. En la vida de la iglesia, este principio no tiene excepciones. Es verdad para todas las mujeres en cualquier condición. Tiene desafíos y que tenemos que lidiar con eso y trabajar para que esto se pueda mantener. Pero esto es lo que tienen que aprender, a ser cuidadosas de la casa. Por el contrario, por ejemplo, en Proverbios 7, cuando habla de la prostituta, la describe con estas palabras: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Esa es la mujer prostituta. La mujer espiritual es una mujer que su vida está enfocada en el desarrollo y el cultivo de un hogar. Bueno, sexto lugar, tienen que enseñarles a ser buenas. Enseñarles a ser buenas. ¿Qué es ser bueno? Bueno, usualmente está relacionado en el Nuevo Testamento esta palabra con el concepto de bondadoso. Por ejemplo, en Mateo 20:15, Jesús usa esta palabra en una parábola, cuando contrató hombres en diferentes horarios y al final les pagó a todos lo mismo, y unos se enojaron porque habían trabajado más. ¿Y por qué les pagas lo mismo? Y la respuesta fue esta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Qué es ser bueno? Ser bueno en este caso, ¿no es cierto?, es dar más allá de lo que corresponde. Es ser generoso, es ser bondadoso, es buscar las oportunidades para servir. Es ayudar. Que les enseñen a ser buenas significa esto, que les enseñen a estar pensando en otros. Que les enseñen a tener un corazón inclinado hacia otros. Que les enseñen a ser como Dorcas, que estudiaron las mujeres hace poquito en la reunión femenina, ¿no? Había entonces en Jope un discípulo, dice ahí en
una discípula ahí en Hechos 9:36, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahí la misma palabra, abundaba en buenas obras. Esta era una mujer buena. Esa es la clase de mujeres que tienen que ser las hijas de Dios. Tienen que ser mujeres buenas. En 1 Timoteo 5:10 se ha practicado toda buena obra. El último requisito, o lo último que deben enseñar, que deben enseñarles a ser sujetas a sus maridos. Otra palabra que irrita a nuestra sociedad. Porque piensan sujeción como explotación. Piensan en sujeción como abuso. Pero el concepto bíblico de sujeción es otra cosa, ¿no? Sujeción es lo que vemos, por ejemplo, en Cristo como niño, sujetándose a sus padres. Usa esta misma palabra Lucas para hablar de la actitud de Cristo. Les estaba sujetos. Entonces no puede significar inferioridad. Jesús es Dios y se sujetaba a José y María. Estar sujeto no quiere decir que sos menos. No quiere decir que el que está sujeto está bajo un abuso. Porque en Efesios capítulo 5 dice que en la iglesia tenemos que sujetarnos los unos a los otros. Unos a otros. O sea, hay diferentes formas de sujeción. El hombre se sujeta a su esposa sirviéndola a través de liderarla amorosamente. La mujer se sujeta a su esposo siguiendo ese liderazgo y acompañando como una ayuda idónea la tarea que Dios le dio para hacer al esposo. Se sujetan unos a otros, ninguno vive para sí. El hombre no usa a la mujer para sus intereses, ni la mujer al hombre para sus intereses. Los dos se entregan y su función es solamente una herramienta de servicio. Entonces, sujeción no es una mala palabra. Sujeción es lo que todos tenemos que hacer. Si leemos los pasajes del Nuevo Testamento, nos habla de que todos tenemos que estar sujetos a las autoridades, por ejemplo, del país. Sujeción es algo inevitable, porque sujeción marca un orden que Dios estableció, un funcionamiento de la sociedad y de la vida del pueblo de Dios. Entonces las mujeres mayores tienen que enseñar a las mujeres menores a estar sujetas a sus maridos. ¿Cómo se hace en la práctica? Una cosa es el principio. Ahora yo termino la predicación y podés asentir y decir, sí, es verdad, yo lo reconozco. Pero ahora hace falta el trabajo y el ministerio diligente de las mujeres grandes de la iglesia que se metan en la vida de las mujeres más jóvenes y les ayuden a cómo se hace eso en la práctica. Y entonces le enseñan, ¿no es cierto? Cambien su mente y cambien su comportamiento en relación a este punto de la sujeción y todo lo demás. Fíjate que todo ahora se cierra con esta última expresión. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya habíamos visto un para qué, ¿no? Mujeres maduras para que puedan enseñar a las otras. Hace falta mantener este legado, ¿no? Que va pasando de generación en generación. Hay que formar la próxima generación. Pero ¿para qué? ¿Para qué queremos mujeres con estas características? Y quiero que te des cuenta de esto. Esto no tiene que ver con la mujer, ni tiene que ver con el hombre, ni tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con algo mucho más importante que todos nosotros. Es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo que está en juego acá es algo muy valioso. Es el nombre de nuestro Señor. Es la palabra de Dios. ¿Por qué está en juego la palabra de Dios? Bueno, pensalo así. Suponete que nosotros hablamos del Evangelio, pero nuestra vida no se parece en nada a lo que acabamos de leer. Y las mujeres de nuestra iglesia no viven de esta manera. Entonces, lo que va a ser blasfemado no somos nosotros, va a ser blasfemada la palabra de Dios. Van a desacreditar la verdad en la que depende la salvación de sus almas. Y junto con la palabra de Dios, el nombre de Dios. Porque Dios ha elevado su nombre y su palabra a la misma altura. Blasfemar contra la palabra de Dios es blasfemar contra el nombre de Dios.
Y la iglesia existe para glorificar a Dios. Y nuestra vida puede convertirse en una piedra de tropiezo que lleve a blasfemias en contra de Dios. Esta expresión tal vez está resumiendo todo lo anterior. Al menos lo último que se dijo, estar sujetas para que no sea blasfemada. Si eso es lo último, es lo mismo que está diciendo Pedro en 1 Pedro 3. ¿Se acuerdan que las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos? Para justamente este propósito, que ellos no puedan decir nada en contra cuando vean la conducta de estas mujeres que están sujetas a ellos. Pero probablemente sea el cierre de todo lo que se dijo de las mujeres. Y este es el propósito de esta vida que honra a Dios. Bueno, tenemos una misión que cumplir como iglesia. La misión, hablábamos al principio del culto, tiene que ver con el Evangelio llegando hasta lo último de la tierra, con hacer discípulos a todas las naciones, con la edificación de la iglesia. Y en esta misión estamos todos, cada uno tiene un lugar que cumplir. No hay ninguno prescindible. Todos tenemos que estar involucrados en esta tarea, de maneras distintas. En este caso vimos la semana pasada los hombres ancianos y hoy vimos la tarea de las mujeres ancianas. Las mujeres ancianas tienen que vivir una vida piadosa como mujeres maduras en la fe y tienen que volcarse en la vida de otras mujeres. No desde una plataforma pública, sino en un ministerio fiel, constante, para que estas mujeres sean lo que fueron llamadas a ser. Y entonces la iglesia pueda cumplir esa misión que el Señor nos ha dado. Vamos a orar, terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la instrucción de tu palabra tan clara. Ahora, Señor, ayúdanos a salir de acá y vivir estos principios. Permite que nuestra iglesia pueda tener más y más de estas mujeres. Permite, Señor, que las que hoy están puedan seguir teniendo victoria en su corazón con el pecado, para ser lo que deben ser, para que entonces su ejemplo pueda impactar la vida de las generaciones que vienen por detrás. Te pido, Señor, que juntos como iglesia nos ayudes a resistir las olas de influencia que nos rodean y que están golpeando contra la iglesia y que afectan el pensamiento de las mujeres de nuestra iglesia, en cómo ellas se ven a sí mismas y su rol y su función y su actitud hacia los hombres, hacia los niños, hacia otras mujeres mayores. Revierte todo esto, Señor, con el poder de tu palabra y edifica una iglesia fiel, una iglesia que pueda hacer luz en nuestro tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.